Se habla español, que eso debiera ser un idioma de entendimiento. 500 millones de personas lo hablan en todo el mundo, un argumento de peso para reivindicar nuestra lengua frente al inglés, el francés y otros idiomas de proyección internacional. Los Reyes de España asistieron esta semana al Congreso de la Lengua Española en Puerto Rico, clausurado este sábado. Informe semanal ha comprobado sobre el terreno la fuerza global del español con Cervantes como referente. Los españoles fueron uno de los primeros que llegaron aquí. Ellos fueron uno de los que construyeron nuestra casa. El abuelo materno de mi madre también, es decir, su madre era hija de un santanderino y mi abuelo era vasco. Yo llevo 54 años viviendo en Michigan y todavía pienso en español. Y cuando hago el amor lo hago en español. Yo pienso en español, hablo en inglés, pero pienso en español. Nos lo cuentan algunos puertorriqueños, un pueblo de 3,5 millones de habitantes en pleno Caribe, donde desembarcó Colón hace más de 5 siglos y que bautizó con el nombre de San Juan. Paseando por estas calles del llamado Viejo San Juan, la zona colonial de San Juan de Puerto Rico, vemos cuánto hay todavía de huella española en esta isla que fue territorio español hasta 1898. Puerto Rico pasó entonces a ser territorio de Estados Unidos con 2 idiomas oficiales, el inglés y el español. Pero el español es el idioma que se mantiene más fuerte, lo habla el 80% de la población. Aquí las señales de stop dicen pare. En efecto, en esta ciudad que Colón bautizó en 1493 con el nombre de San Juan, todo hace que un hispano se sienta en su propia casa. Empezando por nuestra lengua, que alternando con el inglés se oye con un acento que se me antoja entre andaluz y canario. Lo decía el rey hace unos días en San Juan de Puerto Rico en el 7º Congreso de la Lengua Española, que ha reunido a decenas de académicos, escritores, científicos y artistas para reflexionar sobre el presente y el futuro del español, que hablan ya 553 millones de personas y que se ha celebrado precisamente en Puerto Rico, país que lucha por mantener viva esta lengua. Yo vivo una gran parte del año en Nuevo México, que también encabeza la lucha para mantener el idioma español como idioma de cultura, idioma de historia. Palabras de un premio Nobel, francés, pero que ama el español y que cuenta, como ven, con muchos admiradores. ¿Cuál cree usted que es el futuro del español? Es una parte importante de la humanidad, una parte que tiene más valor que todos los monumentos reales. El español, tan importante como los monumentos o como el petróleo, en palabras de otro escritor también presente en Puerto Rico, Eduardo Mendoza. Que es realmente un capital que tenemos más importante que el petróleo, que tenemos que cuidar, que ahí está y que funciona solo, pero que podría averiarse, que funciona por muchos medios, a través del diccionario de la Real Academia y del cantante de boleros y de Ricky Martin y de Shakira. ¿Y cómo se ha impuesto el inglés? Pues se impuso con los Beatles, con Hollywood y con las series de televisión. La música latina es también instrumento de expansión del español. En Estados Unidos hay más puertorriqueños que en el propio Puerto Rico. No solo ellos, los hispanos en general están extendiendo el español en Estados Unidos, donde ya lo hablan 53 millones de personas. Times Square es una de las zonas más... Por ejemplo, en Estados Unidos la música es un fenómeno de enorme ayuda para la expansión del español. Es decir, el español se afirma mucho en los Estados Unidos con los cantantes latinoamericanos que son de primera línea, ¿no? Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? En el plano audiovisual, pues las televisiones latinas en Estados Unidos también tienen un poder de difusión muy grande. Y un factor político. No hace falta más que contemplar lo que está pasando ahora en la preparación de la campaña presidencial de Estados Unidos. Si quieres, dice ahora
ahora mismo, díselo ahora, en español, si quieres. Se puede llegar a pensar que pronto en Estados Unidos se va a hablar tanto español como en cualquiera de los más grandes de nuestros países. Alejandro G. Inarritu. Se iba a imaginar usted en la sede, cuna y trono del cine, que es Hollywood, frecuentemente aparezca como ganador un director de origen mexicano. La cantidad de actores de origen latino que son ídolos, y esta es una situación muy buena para el español. Pedro Salinas Serrano fue un escritor español conocido sobre todo por su poesía. En un rincón ignorado del árbol que me da sombra. En el Colegio Luis Muñoz, como en la mayoría de las escuelas públicas de Puerto Rico, domina el español, pese a que el inglés es también idioma oficial. Esas diferentes emociones que ustedes han... El proyecto de crear escuelas bilingües no ha funcionado, en parte porque muchos lo ven como una imposición del inglés y por otra, por falta de presupuesto. Hablo español con mi mamá, mi papá, pero con mis dos hermanas y hermanos hablo inglés. A veces hablo inglés en mi casa y español. Mi tía a veces me llama y ella me habla inglés, que ella vive en Buffalo, en Nueva York. Aunque en la enseñanza predomina el español, el inglés está muy presente en sus vidas. Algunos de estos niños tienen a sus padres en Estados Unidos, donde han emigrado por motivos económicos. Esta profesora no tiene dudas. Lo ideal sería mejorar la enseñanza del inglés y lograr una educación completamente bilingüe, pero asegura que algunos usan el español como trinchera y que hay muchos prejuicios hacia el inglés. Lo ven politizado. Y entonces, lamentablemente, el idioma del inglés es un idioma internacional, que no lo necesito, que solamente lo necesito para ir a estudiar a Estados Unidos o para vivir en Estados Unidos, y no es así. Lo cierto es que al final los dos idiomas conviven, inglés y español, y de ahí surgen también nuevas palabras. Printear, textear es otra palabra que se usa mucho ahora, la palabra parking. Esa palabra se usa mucho, inclusive la conjugan, parqueo, me parqué. Lo que parece claro es que en Puerto Rico el idioma ha sido durante años asunto controvertido. En el 1900 se impuso el inglés en todas las escuelas públicas hasta que medio siglo después se cambió por el español, que fue único idioma oficial de la isla en 1991, pero duró poco, solo 2 años. El español es el primer idioma oficial y el inglés el segundo. Nos lo explica el senador que ha presentado un proyecto de ley para que el español se convierta en primer idioma oficial, por delante del inglés. Dice que hay que adaptarse a la realidad de un país de aplastante mayoría hispanohablante. Acuérdense que el idioma oficial es el idioma para donde un gobierno se comunica con el pueblo y el pueblo con el gobierno. El 80% de los puertorriqueños no dominan el inglés. El proyecto se ha aprobado en el Senado y cuenta también con el respaldo de una mayoría parlamentaria. El idioma en cualquier país es parte de es la espina dorsal de la identificación nacional. Hablamos, pensamos, sufrimos, nos molestamos, nos alegramos, todo en español. Nosotros no somos anglosajones. Tenemos una relación política y jurídica con los Estados Unidos, pero no quiere decir que seguimos siendo una nación caribeña y latinoamericana. La arquitectura de esta pequeña isla que es el viejo San Juan es española. La comida es una mezcla española con influencia negra. Lo explica este descendiente de españoles mientras almuerza en la cafetería Mallorca, uno de los establecimientos más antiguos de la isla, fundado por mallorquines y donde se degustan estas ensaimadas. En todo en general se está pendiente de las cosas que pasan en España, los periódicos, en la televisión española la ve todo el mundo. ¿Pero se sienten los puertorriqueños más cerca de España o de Estados Unidos?, le preguntamos. Que en el fondo se sienten cerca de su herencia española. Con el poderío económico de Estados Unidos, se acercan a Estados Unidos. Lea Martínez, bilingüe y con medio siglo en Estados Unidos, dice que el español es el idioma de sus emociones. Yo soy Puerto Rican living in Michigan. Como ustedes ven,
Soy bilingüe. ¿Y qué pasará con las próximas generaciones? Lea asegura que ser bilingüe es una ventaja, pero también lo es tener el español como lengua materna y poder dar ese regalo a sus descendientes. Yo empecé diciendo mamá en español, no decía mom en inglés, decía mamá y mami. Ya mi esposo y yo tenemos bisnietas y las bisnietas hablan español. La lengua es el cordón umbilical de la cultura. Si tú pierdes la lengua, pierdes la cultura. Y ya la cuarta generación, que son mis bisnietas, hablan el idioma.